darle observación a la palabra de Dios. Evangelio según Juan, capítulo 10, versículo 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Amén. Estamos en un contexto en donde nuestro Señor Jesucristo le está hablando a unos judíos. Recuerdan que ellos inicialmente le habían dicho: basta ya. Si eres el Mesías, si eres el Cristo de Dios, dínoslo abiertamente. Y nuestro Señor, después de decirles varias cosas, les dice: ustedes no creen porque no son mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, ellas me siguen, y yo les doy vida eterna, y nunca perecerán. Y veíamos que las ovejas de Cristo estaban en la mano del Padre desde la eternidad, y fueron trasladadas a la mano del Hijo y continúan en la mano del Padre. Y decíamos que las ovejas están doblemente aseguradas porque se encuentran en la mano del Todopoderoso, en la mano de Dios Padre y de Dios Hijo. Y veíamos también que nuestro Señor dice: nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y finalmente hace esa grandiosa declaración: yo y mi Padre uno somos. Yo y mi Padre uno somos. Y después de haber oído al Señor decir esto, otra vez los judíos vuelven a tomar piedras con el ánimo de apedrearle. Exactamente lo mismo que había ocurrido cuando nuestro Señor dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Qué estaba diciendo nuestro Señor allí? Cuando dijo que antes de que Abraham fuese, yo soy. Que Él es Dios eterno. Que Él es Dios eterno. Y por haber dicho eso, ya los judíos habían intentado apedrearle. Pero aquí nuevamente, al oírle decir: yo y mi Padre uno somos, dice que empezaron a buscar piedras para lanzárselas. En Levítico 24:16 dice la palabra de Dios: el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto, y toda la congregación lo apedreará. Entonces estos hombres estaban diciendo: este es un blasfemo y merece ser apedreado. Deseaban tomarse la justicia por su propia mano, tal como lo hicieron en el caso de Esteban, ¿recuerdan? Allí en los Hechos de los Apóstoles. Imaginémonos la escena. Después de suprema declaración de nuestro Señor, estos hombres empiezan a rondar, mirando hacia el suelo. Ahora, imagínense cómo eran las piedras que estaban buscando. Cuando apedreaban a una persona, quedaba el montón encima del cadáver. Y estos hombres empezaron a rondar y a mirar por todas partes, a buscar las piedras para apedrear a nuestro Señor.
Ahora, notemos que comprendieron claramente lo que nuestro Señor Jesucristo dijo. Estos hombres entendieron lo que los testigos de Jehová no han querido entender, lo que los mormones no han querido entender, que Jesucristo es Dios. Bien dijo un comentarista, esas piedras claman contra ellos. Esas piedras dan testimonio de que estos hombres realmente entendieron que nuestro Señor estaba proclamando ser Dios. En las mentes de estos hombres no hubo duda alguna de lo que quiso decir el Salvador. Decía ser Dios e identificarse con Dios. Y aunque no había cometido ningún delito, porque nuestro Señor no había violado ninguna ley, no había cometido ningún pecado, no había infringido absolutamente nada, sin embargo vemos que estos hombres le odiaban a muerte, sin causa le aborrecieron. Como alguien dijo, los inconversos matarían a Dios si estuviera en sus manos. Pero ¿por qué los judíos odiaban tanto a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál era el odio? ¿Qué era lo que les llevaba a aborrecerle tanto? Si Él nunca cometió un pecado. Por predicar la verdad. Por decirles la verdad, por mostrarles sus falsas doctrinas y por revelarles la maldad que había en sus corazones. Nuestro Señor simplemente por medio de su vida impecable les hacía ver que ellos eran unos religiosos, unos hipócritas. Y lo que para estos judíos se constituyó en una blasfemia, para nosotros es una verdad esencial y fundamental de la fe cristiana: la divinidad de Jesucristo, la deidad del Señor. Doctrina que a muchos incomoda y que resiste. Pero si Jesús no estaba endemoniado, ya habíamos hablado acerca de eso, le habían tildado atrás de que se encontraba endemoniado, también le tildaron de loco, ahora de blasfemo. Pero si ninguna de las anteriores era la correcta, entonces ¿cuál era la correcta? Si no estaba endemoniado, si no estaba loco, si no era un blasfemo, entonces ¿qué estaba diciendo? La verdad, la completa verdad. Y realmente se trataba del Dios hecho hombre. Ni más ni menos. Esta es, como ya lo dije, una verdad esencial de la fe cristiana. Si no creemos que Jesucristo es completamente Dios, le negamos. Así es. Y no estamos en nada. No hemos creído realmente. Ahora, nuestro Señor debía ser a nosotros semejante en todo. Necesitábamos a un representante que naciera aquí, pero que no fuera de acá. El Señor dice: yo soy el pan que descendió del cielo. Su origen es completamente celestial y divino. Se necesitaba a alguien que pudiera salvarnos, alguien sin igual en obediencia, santidad y justicia. Y ningún hombre podía cumplir con esto. Se necesitaba que fuese Dios. Y aunque existieron buenos hombres en el pasado, hombres como Moisés, sin embargo tuvo su pecado, ¿no? ¿Cuál fue el pecado de Moisés? ¿Recuerdan? Por el cual no entró a la tierra prometida. Golpear la roca. Y hubo hombres buenos, porque dice que Moisés fue un hombre manso como ninguno.
Sin embargo, tuvo su pecado. Aún de los mejores hombres de la Biblia, aunque no se habla de que hayan cometido faltas, hay dos hombres especialmente en el Antiguo Testamento en que no se menciona que hayan cometido pecado. Uno de ellos es Daniel y el otro José. Sin embargo, yo sé que tuvieron sus pecados. No fueron perfectos. Entonces, ¿por qué razón se necesitaba de alguien perfecto? De alguien inmaculado, de alguien totalmente santo. Se necesitaba de un inocente, de alguien que no tuviese delito, ni pecado, ni mancha alguna, un cordero perfecto. Y solamente Jesús podía cumplirlo, solamente Jesús, porque Él es Dios hecho hombre. Él dice: a mí nadie me quita la vida. Recuerdan que también lo hablábamos un domingo. A mí nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo y la vuelvo a tomar, porque tengo el poder para hacerlo. ¿Qué hombre podía decir eso? ¿Qué hombre podía decir: voy a morir y voy a dar mi vida, pero al tercer día me voy a levantar de la tumba? Bueno, muchos de pronto lo dijeron. ¿Lo hicieron? Esa es la diferencia. Y por eso es que es tan importante esta doctrina de la divinidad de Cristo. Él no es solamente un buen maestro. Ayer escuchaba el concepto de algunos acerca de Cristo. Decían: sí, es un buen hombre, nos vino a dar ejemplo, vino a enseñarnos, vino a mostrarnos que se puede vivir bien. Pero Cristo es más que eso, es Dios hecho hombre. Y si no lo creemos, no hemos creído. Si no lo aceptamos como está en la palabra de Dios, es difícil. Ahora, evidencias de la divinidad de Cristo por todas partes tenemos a lo largo de la Escritura. Juan capítulo 1 lo veíamos. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Más adelante vimos, Jesucristo no necesitaba que nadie le diese testimonio de los hombres, pues Él sabía lo que había en los hombres. ¿Y quién sino Dios podía saber lo que había en los corazones de los hombres? ¿Quién podía realizar un milagro como el que hizo en el capítulo 9, devolviéndole la vista a este hombre que había sido ciego de nacimiento? ¿Quién podía decir: yo soy el pan que descendió del cielo, yo soy la luz del mundo? Más adelante dirá: yo soy la resurrección y la vida. Si Jesús no es Dios, como dijo el apóstol Pablo, al igual que la resurrección, vana sería nuestra predicación y vana nuestra fe. Pero ayer precisamente miraba que uno de los pastores principales de una iglesia de un tal Jesús Adrián estaba predicando a la iglesia y diciendo que Jesús no fue Dios. Y decía este blasfemo y hereje: no podía haber sido Dios, porque si hubiese sido Dios, pues qué sentido hubiese tenido el sacrificio. Y eso es lo que se está viendo: herejía y engaño, error doctrinal por todas partes. Y se hacen llamar apóstoles, profetas, salmistas. Eso se dan títulos reverendos, doctores. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Versículo 32. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Antes de empezar a lanzar las piedras, nuestro Señor les dice: he hecho delante de ustedes obras maravillosas
y hermosas que proceden del Padre. Todo el tiempo he sanado enfermos, he alimentado hambrientos, he consolado a los afligidos, he andado haciendo bienes y obras de benevolencia. Como buen pastor me he dedicado a hacer las buenas obras de mi Padre, ya que fui directamente comisionado y enviado por Él. Entonces les pregunta, ¿por cuál de esas buenas obras que he hecho, por cuál de esas obras excelentes y sin defecto se proponen apedrearme? La justicia exige que se castigue a alguien, ¿por qué? Por el delito. Por cometer alguna falta, infringir alguna ley, cometer delito. Y aquí nuestro Señor le está diciendo a estos judíos, ¿por cuál de las obras buenas que he hecho me van a apedrear? Ahora, además les desafía, les dice, si he cometido pecado, demuéstrenlo. Si alguien tiene algo de qué acusarme, hable. ¿Y qué podían hacer? Nada. Quedaron callados. Ninguno podía señalarle de la más mínima falta. Por eso el autor de la epístola a los Hebreos dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Si nuestro Señor hubiese tenido defecto, delito o pecado alguno, sencillamente no habría calificado para ser nuestro Redentor. No hubiese podido serlo. Entonces ya hablamos de la divinidad de Cristo. Aquí hablamos de la impecabilidad de nuestro Señor. Santo, puro, sin mancha, sin defecto, apartado de los pecadores. Era el año de 1944 cuando se condenó a este adolescente negro de 14 años a la pena de muerte por supuestamente golpear a 2 niñas blancas hasta matarlas en Carolina del Norte. Fue encarcelado y no contó con un abogado defensor. Por si fuera poco, el juicio en su contra duró apenas 3 horas y no presentaron ni testigos ni evidencias que pudiesen exonerarlo. No tuvo una defensa. Al jurado, que era integrado solamente por personas de raza blanca, solamente le tomó 10 minutos emitir el veredicto. Imagínense. ¿Cómo lo condenaron? ¿De qué lo condenaron? ¿Qué creen ustedes? Culpable. George Stinney Jr. había de morir electrocutado de acuerdo con los documentos emitidos por el tribunal. Se pasaría corriente por su cuerpo hasta que quedase muerto. Lo más indignante de todo es que después de 70 años, la justicia declaró inocente a quien fuese el ejecutado más joven. Después de 70 años vinieron a darse cuenta que este joven había sido inocente. Y diríamos, oiga, pero qué injusticia. Pero si miramos hacia el Calvario, allí veremos al más santo e inocente de todos los hombres muriendo en nuestro lugar. Si miramos hacia la cruz de Cristo, veremos allí a alguien
que no tenía pecado ninguno, que se hizo pecado por nosotros, que vino a pagar nuestra deuda, porque usted y yo teníamos una deuda que no podíamos pagar. Eso fue exactamente lo que pasó con nuestro Señor. Y si hablamos de injusticia, yo creo que la injusticia más grande que los hombres han podido cometer en el mundo fue haber crucificado al Señor de la gloria. Versículo 33. Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Ya que no pudieron responder al desafío, les responden que no se proponen apedrearle por obras, es decir, por nada de lo que haya hecho, sino por lo que dijo. ¿Por qué? Porque según ellos, él pretendía ser Dios. Otra versión dice: no te apedreamos por algo hermoso que hayas hecho, sino por insultar a Dios. Porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Pero para ellos se trataba de un simple hombre, blasfemando y diciendo que era Dios. Así lo entendieron. Así lo entendieron. Este texto es muy notable, ya que demuestra claramente que los judíos en los días de nuestro Señor entendieron la profundidad de lo que Él estaba diciendo. Lo entendieron perfectamente. Les era demasiado evidente las declaraciones de que nuestro Señor se hacía Dios, se igualaba con Dios. En capítulo 5, versículo 18 vimos que los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo según ellos, sino porque también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces estos hombres entendieron perfectamente lo que nuestro Señor estaba diciendo. Ahora, cuando nuestro Señor dijo que era el Hijo de Dios, no estaba hablando de inferioridad como algunos lo quieren hacer ver. ¿Recuerdan que ese término Hijo de Dios ya lo explicamos? ¿Y qué quiere decir? Que Jesucristo es ¿qué? Dios. Dios, ni más ni menos. ¿Recuerdan el sumo sacerdote cuando se rasgó las vestiduras? Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres el Hijo de Dios. Lo que le dijo este hombre al Señor es: te pongo bajo la gravedad de juramento que nos digas en este momento si eres o no eres el Hijo de Dios. ¿Y qué le responde nuestro Señor? Tú lo has dicho. Y ese hombre ahí mismo rasgó sus vestiduras, cosa que no podía hacer por la ley. Y les dijo a los que estaban allí: no tenemos necesidad de más. Ya todos pueden haber escuchado la blasfemia que acaba de decir. El término Hijo de Dios era Dios mismo. Y estos hombres también lo entendieron acá de la misma forma. Tú te haces hijo de Dios. Tú te haces igual a Dios. Tú dices ser Dios. Por eso le dice: te haces Dios. Ahora podemos pensar en cuánta gente con frecuencia, malvados, han fingido celo por la gloria de Dios y han aparentado espanto frente a la blasfemia. Cuánta gente a través de todas las épocas de la historia de la humanidad han dicho: blasfemo, muerto. ¿Qué decía la Santa Inquisición? ¿Qué decía la Santa Inquisición? A cualquiera que dijere alguna cosa diferente a lo que la iglesia tradicional aprobaba y aceptaba: hereje,
blasfemo, endemoniado, lo llevaban a la tortura, al potro, la cámara de gases. ¿Cuánta gente inocente murió seguramente con la verdad? ¿Y cuántos herejes y extremistas religiosos, supuestamente sintiendo celo por la gloria de Dios, abusaron de esa autoridad y masacraron y torturaron cruelmente a mucha gente? Y aquí estaban estos judíos a punto de apedrear al mismo Señor, diciéndole que era un blasfemo. Esta es una escena muy triste que revela claramente toda la dureza, perversidad e incredulidad de los hombres. Versículo 34. Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. La defensa que nuestro Señor hace de su propio lenguaje ante la acusación de blasfemia es extraordinaria. El Señor cita el Salmo 82 y lo incluye como parte de la ley. Y dice: yo dije, dioses sois. Este salmo es una advertencia a los jueces injustos y a los gobernantes para que cumplan con sus deberes. A los jueces de Israel se les llamó dioses, no porque fueran divinos, sino porque representaban a Dios cuando juzgaban el pueblo. ¿Sí? Ellos estaban como representantes de Dios y a ellos se les llamó dioses. No es que seamos dioses, como por ahí un falso maestro en la actualidad dice: es que nosotros somos Jehová Junior. No, eso no es lo que nos está enseñando aquí el pasaje. Eso no lo está diciendo la palabra. Pero dice que Dios llamó dioses a aquellos a quienes vino su palabra, a aquellos a quienes les permitió gobernar y juzgar al pueblo de Israel. A estos hombres el Señor allí les exhorta por medio de este salmo a abandonar los malos procedimientos y realmente defender a los pobres e inocentes. Ahora, si a estos jueces, siendo hombres, se les llamó dioses, nuestro Señor dice acá: ¿cuánto más a mí? Porque realmente soy Dios. Estos hombres recibieron el nombramiento y obraban para Dios, y en un sentido se les consideró dioses. ¿Cuánto más el enviado y prometido del Padre, el unigénito Hijo de Dios, merecía ser recibido y tratado como tal? Ahora, nuestro Señor identificó a estos jueces indignos con los hombres que tenía allí enfrente. Y la primera parte del Salmo dice: Dios preside el consejo celestial, entre los dioses dicta sentencia. Dios entre los dioses, Elohim entre los Elohines. Imaginémonos, allí estaba Dios hecho hombre, siendo acusado de blasfemia por unos jueces injustos. ¿Y quién debería ser realmente apedreado? ¿El Señor o ellos? Ellos, porque estaban enjuiciando y acusando al supremo juez. Ahora observemos algo interesante, y es la forma como nuestro Señor Jesucristo apela a la Escritura. ¿No está escrito? Eso debería ser palabras que deberían de poner fin a toda controversia. Escrito está. ¿Sí? Cuando alguien venga a nosotros, no, mire, escrito está, la palabra de Dios
lo dice. La palabra de Dios no puede ser quebrantada, no falla, no tiene error, es infalible. Si alguien viene a decirnos algo que vaya en contra de la palabra, sencillamente ponemos fin a la conversación diciéndole, mire, escrito está. Escrito está. Así es. Como lo hizo el Señor aquí, simplemente citó el Salmo. De esta forma, Cristo honra la Escritura de una manera especial y nosotros también debemos hacer lo mismo. Bueno, termino en el versículo 35. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la Escritura no puede ser quebrantada, entonces, si por medio de este pasaje citado de los Salmos el Señor llamó dioses a quienes vino su palabra, nuestro Señor prosigue su argumento. Si a simples hombres que fueron voceros, portavoces de Dios, que hablaron a la nación de Israel en su nombre y le manifestaron en su puesto de autoridad y juicio, fueron agentes de la voluntad de Dios, si a ellos se les llamó dioses, ¿cómo podía ser blasfemia que Cristo se llamase el Hijo de Dios? Si no se puede censurar a los que se les denominó dioses y recibieron el honor por la gracia, ¿cómo se reprenderá al que lo es por naturaleza? Esto es a nuestro Señor. Él no estaba cometiendo ninguna blasfemia, simplemente estaba hablando la verdad. Si había alguien con autoridad y derecho para proclamarse Dios, era nuestro Señor. Sin embargo, aquí estaban los judíos resistiéndole y acusándole de blasfemo por decir la verdad. Y termina el texto diciendo: la Escritura no puede ser quebrantada. Entonces observamos el gran honor que nuestro Señor Jesucristo da a la Escritura. Es como si dijera: en donde la Biblia hable claramente de una cuestión, no se puede decir nada más al respecto. Si la Biblia dice algo con respecto a un tema, tenemos que decir amén. Así es. Ya lo que tenía que decir, ya lo dice. Y es la palabra de Dios. Cada jota, cada tilde de la Escritura es verdadera y debe considerarse concluyente. Y aquí tenemos otra doctrina importante, y es de la doctrina de la infalibilidad e inerrancia de la Escritura. Amén. Así es. Creamos que no solamente cada libro de la Biblia es inspirado, sino también cada palabra. ¿Es cierto que la Biblia tiene dificultades? Les pregunto, ¿tiene dificultades la Escritura? Claro que las tiene. Cosas difíciles de explicar, difíciles de reconciliar y aún de entender. Pero debemos saber que el error de todas esas dificultades no se encuentra en la Escritura, sino en nuestras débiles y limitadas mentes. La opción más sabia es seguir por el camino de la fe y la humildad y decir: no puedo renunciar a una sola palabra de mi Biblia. Toda la Escritura es inspirada por Dios. La Escritura no puede ser quebrantada. Hay que reconocer que cada palabra de la Biblia tiene toda su importancia y valor, sin pasar por alto ninguna de ellas. No podemos mutilarlas, no podemos alterarlas, no podemos cambiarlas. Esta mañana hablábamos de darle a cada palabra el sentido usual. La interpretación correcta es la interpretación sencilla y llana. Si la Biblia dice que es así, es porque es así. No le busque por otro lado. Si la Biblia dice que el obispo debe ser marido de una sola mujer,
No le argumente diciendo que es que en el momento solamente tiene que estar con una, pero que en el pasado tuvo 10, pero que ahora que como está en Cristo nueva criatura es y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas. No, marido de una sola mujer. ¿Qué entiende por marido de una sola mujer? Pues marido de una sola mujer. ¿Sí? Así de simple, así de sencillo. Si la palabra de Dios lo dice, creámoslo. La escritura no puede objetarse o refutarse, ser aflojada ni desatada, no falla. Cuando vamos a una notaría, no sé si ustedes han tenido la oportunidad, ¿cuántos han ido a una notaría? A firmar escrituras. Uy, pero tienen hartas propiedades. ¿Qué hacemos con la escritura que nos dan en la notaría antes de firmarla? ¿Cuántas veces la leemos? La leemos y la releemos y miramos cada palabra y si es necesario sacamos el diccionario y la investigamos porque una sola palabra nos puede comprometer, nos puede costar mucho dinero. Una sola palabra nos puede dejar en la ruina o nos puede meter en problemas después de que firmemos esas escrituras. Así deberíamos ir a la escritura, a la palabra de Dios, con ese mismo temor, con esa misma reverencia, con ese mismo respeto y con esa misma santidad. Es la palabra de Dios. Su palabra es verdad. Y en nosotros está si la creemos o la rechazamos, si la obedecemos o la transgredimos. Si la tomamos seriamente como la palabra de Dios o como cualquier libro común. Ojalá que vayamos a la Biblia siempre como vamos a la notaría, a mirar las escrituras, con ese mismo interés, con esa misma alegría. Y bueno, esta escritura es la que me hace titular del predio, soy el dueño absoluto de este bien inmueble. Pues aquí tenemos la escritura, que es la que nos guía hacia Jesucristo, la que nos da testimonio de Él y la que nos muestra la lámpara que ilumina nuestro camino mientras vamos de paso por este mundo al hogar celestial. Que la estudiemos y la meditemos de la misma forma. Oremos.